Buenas noches y bienvenido a todas las personas que nos acompañan, que son más de las que esperábamos, que hemos tenido que añadir bastantes sillas. Estamos aquí para presentar el libro La huella del concilio en Canarias, y ya saben ustedes que un libro, igual que un parto, tiene su tiempo, su proyecto, el periodo de gestación, dar a luz, la presentación y su difusión. La idea de la huella del concilio en Canarias, medio siglo del Vaticano II, ha tenido varias fases. En años anteriores, 3 de los coordinadores de esta publicación, Juan Barreto, Rosario Pino y Felipe, que está por ahí, han participado junto a otras personas de Gran Canaria y Tenerife, como Lizardo Pol, que no lo he visto, Antonio Meliá, Segundo Díaz, Julio Sánchez, en intercambios y sondeos para recoger por escrito experiencias personales y colectivas de ambas diócesis del archipiélago, aprovechando que muchas de ellas que han sido protagonistas siguen presentes y activas en la sociedad y en la Iglesia. Tales intentos no llegaron a cuajar, pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. En noviembre pasado, Juan Barreto, en una de sus visitas bíblicas a Valsequillo, me planteó en su casa familiar de la Vega de San José de Las Palmas que 4 o 5 personas recuperaran a modo de memoria la vivencia del último medio siglo tras la apertura que supuso para la Iglesia el Vaticano II. Al considerarse lo complicado del objetivo, porque los posibles candidatos y candidatas estaban implicados en diferentes proyectos y no estaban para dedicar a hacer toda una historia, decidimos, sin embargo, que lo más realista era realizar un libro colectivo, con la participación de varias personas que compartieran sus experiencias en los distintos hitos renovadores que se han desarrollado en estos 50 años. Así nos propusimos invitar a una treintena de personas a participar en el proyecto, porque lo que se trataba no era investigar, aunque eso sí que lo ha hecho Rosario Pino, sino compartir sin muchos esfuerzos experiencias de aquellas entidades o colectivos o acontecimientos en 7 páginas. En diciembre de 2017 nos pusimos en marcha animándole a plasmar por escrito su historia. Se trataba, primero, de rescatar el espíritu de creatividad que sopló en aquellos años desde la perspectiva de la historia de la liberación y salvación del pueblo canario. Segundo, compartir experiencias colectivas y personales que nos ayuden a afrontar las nuevas situaciones sociales y eclesiales que nos han tocado vivir con talante renovador y participativo. Y tercero, que la elaboración de la publicación sirviera también como base para el encuentro de las personas y colectivos que han protagonizado esas actuaciones desde finales del franquismo hasta nuestros días. Manifestar que la iniciativa fue acogida muy bien por todas las personas, comprometiéndose la mayoría a colaborar con aportaciones. En esta publicación colectiva intervienen 28 personas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y también naturales de La Palma, como son al menos Rosario Pino y Jorge Hernández. Veamos este pequeño vídeo de las autoras y autores de La huella del concilio en Canarias. Sí. Tiene música.
libro no pretende ser una historia, sí creemos que recoge importantes realizaciones renovadoras de ambas iglesias canarias, en línea con el fuerte impulso conciliar. Incluso muchas nos ofrecen pistas para seguir construyendo comunidades cristianas al servicio del crecimiento del reino de Dios en las islas. Somos muchas personas creyentes las que pensamos que tal vez la aportación fundamental del Papa Francisco, desde que hace 5 años tomó el timón de la Iglesia Católica, sea un empeño por recuperar y revitalizar muchas de las grandes instituciones y acentos del Vaticano II, que en las últimas décadas habían quedado algo desdibujadas. Por eso, apoyados en su gesto y en sus palabras, invitamos a leer las aportaciones de este libro no solo como un recuerdo agradecido o nostálgico del pasado, sino también y sobre todo como un reto para nuestras iglesias locales para afrontar el futuro del cristianismo en las islas desde una perspectiva de cambio, de renovación y de fidelidad al Evangelio de Jesús. Esa inquietud por impulsar los caminos de la Iglesia en los próximos años nos ha llevado a estructurar la huella del concilio en Canarias en 5 capítulos, inspirado precisamente en la invitación a primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar que nos hace Francisco en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Hemos distribuido en los 5 capítulos denominados una iglesia con iniciativa, una comunidad que se involucra, acompañando los procesos de liberación, una comunidad fecunda y celebrar los logros y los retos, las 31 aportaciones distintas, teniendo en cuenta algunos de esos aspectos más sobresalientes que creemos que mejor encajan con las llamadas que nos hace el Papa a todas las comunidades para ser de verdad iglesia en salida. Evidentemente hay realidades importantes que este libro no recoge, ya sea porque al final no han podido escribirse, no se nos ha ocurrido o porque queríamos que el volumen no fuera excesivamente voluminoso y sí asequible. Además, algunos aspectos que no están incluidos podrían ser motivo de enriquecimiento para una segunda edición o quizá la elaboración de otra publicación, como apunta Rosario Pino en su aportación. Nuestro deseo es que estos testimonios y reflexiones nos iluminen y nos sirvan para seguir comprometidos con nuestra tierra y nuestros hermanos y hermanas en la construcción, junto a otras personas y colectivos, de una sociedad canaria justa, igualitaria, sostenible, pacífica y fraterna. Pero vayamos por partes. Ahora tomará la palabra la última que ha llegado al libro, que es la prologuista, por aquello de ser evangélico, que los últimos son los primeros, que es Paloma Martínez Artola. Y doy. Que ustedes la conocen, y como la conocen no voy a hablar mucho de ella. Que tras leer los 32 aportaciones del libro va a compartir sus vivencias y reflexiones. Paloma, nacida, como todos saben, en San Sebastián, pero que vive en Tenerife desde 1973, es licenciada en románica y desde su llegada a la isla y hasta su jubilación ejerció de docencia en la especialidad de lengua y literatura. Ha sido voluntaria en la Fundación Canaria para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión y cuidado del medio ambiente, hasta de Taco, desde su creación en 1983. Su dedicación como voluntaria se intensificó en tiempo y trabajo al iniciarse en Ataretaco el programa Tarqui para la integración de personas migrantes en 1996. Se ha dedicado a la alfabetización y enseñanza de español a personas migrantes y a coordinar este programa docente. Dedicó muchos años también a trabajo voluntario en la Biblioteca Pública de San Matías, ha puesto también en marcha la Asociación de Mujeres Libergara, a la que dedica parte de su voluntariado. Fruto del giro también del concilio, del posconcilio, la Congregación de la Asunción hacia la Iglesia de los pobres y al cambio posconciliar hacia las pequeñas comunidades, las religiosas hicieron una opción de encarnación en los barrios marginados tras haber decidido el cierre del Colegio de la Asunción. Así llegó a vivir en 1975 en el barrio de San Matías,
una comunidad de la Asunción integrada por 5 personas, entre las que estaba y está Paloma. Todas ellas han permanecido en el barrio hasta ahora, ya no como religiosas, sino como laicas, porque la congregación después de unos años no aceptó que las personas de su comunidad quisieran permanecer en San Matías de forma estable, motivo por el que dejaron la congregación. Paloma también fue coordinadora de la Chamán de Tenerife desde 1982 hasta más de una década, que dejó de existir, aunque siguió con otras perspectivas que ya hablaremos al final. Le toca hablar a Paloma. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por haberme encargado este prólogo, porque para mí ha sido una ocasión de rememorar y también de conocer cosas nuevas que desconocía, ¿no? Me voy a basar un poco en la palabra huella, en las palabras huellas del concilio, para articular un poco mi intervención, que en su esencia es la misma del prólogo. Para que haya huella, lo primero que tiene que haber es caminantes, es decir, tiene que haber personas y tiene que haber grupos que caminan. Si son grupos, evidentemente dejarán las huellas mucho mejor marcadas. Bien, pues en este libro lo que aparece precisamente es eso. Todo el mundo que está aquí y que no está se va a sentir reconocido y reconocida en esas huellas, sintiéndose parte de la nube de testigos de la que habla la carta a los hebreos, porque estamos aquí todos, y no solo la nube de testigos cristiana, que podemos llamar la comunión de los santos, sino también la nube de testigos que en otras cuestiones humanas, en otros grupos políticos, en otras realidades económicas, en otras realidades humanas, han caminado también con nosotros. Las personas que integran la publicación de este libro son muy variadas y las experiencias también. Algunas experiencias son más directamente eclesiales y dentro un poco de lo que es la institución, otras están más en el límite, unas son más de tipo religioso, otras son más de tipo social, de tipo político, pero todas están iluminadas por la misma fuerza del espíritu y la variedad de los carismas que la integran. En cualquier caso, siempre son personas de reconocido prestigio, estas 31, pero no solo y fundamentalmente por sus saberes académicos, sino sobre todo porque han vivido un compromiso religioso y un compromiso social. Porque al leer el libro se verá que algunas de estas realidades han sido llevadas por teólogos cualificados, pero muchas otras han sido sencillamente fruto de la cultura popular y de gente que en los barrios se ha ido reuniendo y ha ido reflexionando sobre el Evangelio. Ahora mismo me estaba diciendo Tati, esto no lo dije en Las Palmas, que en su pueblo, abajo en Playa San Juan, iban a hacer a Eulogia una plaza, le iban a hacer una plaza, porque a partir de las experiencias que vivió en el Achamán y que vivió aquí, se dedicó en política a conseguir que mucha gente de la del pueblo saliera adelante. Es de esto también de lo que está hablando este libro. Una huella es necesario reconocerla, y para reconocerla hay que poder discernir. En este libro encontramos muchas huellas de gente hermana que en un momento estuvo muy cerca dentro de la Iglesia, trabajó en todo lo del posconcilio y que quizá en este momento ya no está. Las dificultades del camino, la intransigencia de una Iglesia que muchas veces no supo ponerse a la altura de los tiempos, que ha estado muy cercana al poder y a la riqueza, que ha sido muy injusta con sus propios miembros. Pensamos en los curas casados, en los teólogos y teólogas silenciados, en las mujeres, en personas de orientaciones sexuales que llamamos a veces diferentes, en los abusos. Han hecho que haya personas y grupos que se hayan desligado. Nosotros nos seguimos sintiendo hermanos y nos sentimos hermanados. También decía Antonio con toda la razón que hay huellas que aquí no están, porque quizá nosotros mismos no las conocemos y que sería bueno que hubiera otras publicaciones sobre esto mismo. Después no queremos pecar de ingenuidad, porque muchas de las huellas
han querido ser borradas. A lo largo de todos estos años se han hecho muchos esfuerzos para borrar estas huellas y por eso estas experiencias también hablan de muchas dificultades. Dificultades que han ayudado a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y a aquilatar la fe de las personas que han permanecido en ellas. Pero precisamente por todas estas dificultades y al ver que tantos seglares, tantos curas, incluso algunos obispos siguieron con tesón y con mucha esperanza adelante, se ve que estas cosas han permanecido y que pueden permanecer, es decir, que las dificultades no han sido invencibles y que esperamos caminar hacia una Iglesia que cada vez más se sienta como pueblo de Dios y cada vez se sienta en ese sentido menos jerarquizada y cada uno y cada una viviendo allí nuestro papel. Siguiendo con el símil de la huella del concilio en las Islas Canarias no ha sido una huella solo en la realidad religiosa, ha sido una huella en la realidad económica, social, política, medioambiental. Y todo eso se recoge en las experiencias, porque las personas que las narran no son personas divididas, sino entre lo humano, lo cristiano, lo político, lo religioso, lo personal, lo colectivo, sino que lo han vivido siempre como caras de la misma moneda. También diríamos que las huellas se han producido en todas las islas y que se han vivido unos momentos interinsulares muy interesantes, tanto en el Achamán como en los encuentros que hubo de curas de todas las islas, como en los movimientos de acción católica. Y desde aquí podemos hacer una llamada cara al futuro para que esto siga siendo cada vez más interinsular, en un mundo que en este momento está transitando desde lo local hasta lo global y que tiene que mantener una identidad del lugar donde está y donde habita y donde está incardinada, pero que también tiene que abrirse a lo universal. Siguiendo la misma imagen, hay huellas efímeras que con el tiempo desaparecen. Esto no nos tiene que asustar. Lógicamente tenemos que ser humildes para saber que no todo sirve y que no todo responde a las mismas épocas, y entonces podrá haber huellas que desaparezcan. Otras huellas se fosilizan y permanecen. Y aunque la palabra fósil no nos guste, pero es importante porque al fin y al cabo es lo que refleja la memoria de la humanidad, que se refleja también aquí. Y que, como dice Dietrich Bonhoeffer, si saber olvidar es posiblemente una gracia, la memoria, la recuperación de enseñanzas recibidas, forma parte de toda vida responsable. Sin embargo, nosotros somos más de religión del libro y somos más de palabra viva, y nos podemos tomar todas estas experiencias pues como palabra viva. El libro es una llamada hacia el futuro. Sabemos que toda la potencialidad del Concilio Vaticano II no ha sido todavía desarrollada, y mucha de ella, con el Papa Francisco, también se podrá seguir desarrollando. Pero sin embargo tenemos que saber que estamos en un momento social, político, económico, en un momento mundial en el que se hace necesario abordar nuevos lenguajes, nuevos caminos, superar muchos cánones, superar muchos ritos que impiden que exista una verdadera confluencia entre diversas culturas, diversas religiones, diversas espiritualidades, y que incluso a nosotros mismos creyentes nos hace sentirnos a veces un poco despistados. Tantas autoras y autores, este es un libro plural y un libro coral en el que nadie desafina, sino que el coro va todo junto, aunque sea muy variado, podría dar la sensación de que hay una falta de unidad o de coherencia, nada más lejos de la realidad, porque late en todo la misma fuerza del espíritu, la misma variedad de carismas pero vivido en lo concreto, el mismo amor a la tierra que pisamos y de la que queremos desterrar la injusticia y en la que queremos luchar por los derechos humanos. Y por último, permanece y permanecerá la huella de Jesús de Nazaret, que nos ha enseñado una nueva forma de relacionarnos con Dios, Padre y Madre, de relacionarnos con todas las personas, hermanos, de relacionarnos con la tierra y de relacionarnos y privilegiar sobre todo a los últimos,
a los más pobres y a las víctimas de cualquier opresión y de cualquier injusticia, no para que queden allí, sino para levantarnos todos juntos y todas juntas. Gracias, Paloma. Ahora le toca la palabra a Juan Barreto, un conejero universal, porque dejó su tierra para estudiar primero en el seminario diocesano de Canarias, en Gran Canaria, después irse a Madrid, después a Sevilla y terminar en Tenerife. Su universalidad la ha compatibilizado también con su amor a la gente y a la tierra canaria, no solo acercándole al mensaje bíblico, sino contribuyendo a la promoción de la identidad canaria. Ha sido un ciudadano del mundo y un nacionalista progresista. Con Juan Mateo es autor del libro Evangelio de Juan, Análisis Lingüístico y Comentario Exegético, y ha escrito mucho más. Pero en su haber está también su apuesta por la renovación eclesial a través de comunidades cristianas de base, primero apostando por la llamada y después por mantener el espíritu comunitario entre los cristianos, estando unidos, de los pocos que están unidos, las comunidades en cristianos en red. Su entusiasmo y su apuesta por el cambio nos ha impulsado a Felipe, Rosario Pino y a mí a coordinar esta criatura de vivencias postconciliares que miran a seguir impulsando una iglesia en salida comprometida con los más pobres. Te pueden decir más cosas, pero ya lo conocen. No es una coincidencia buscada, pero voy a comenzar recordando que un día como mañana, digo que no es una... ¿Se oye ahora? Ahora un poco mejor. Vale. Digo que no es una coincidencia buscada, pero un día, tal día como mañana, no sé si recordarán, pero es bueno hacerlo, es el aniversario del comienzo en el año 62, el 11 de octubre, del concilio. Así que hace ya del comienzo, unos 53 años. Esto, hablamos de huellas del concilio, ¿no? Del concilio. Y así hemos tratado de reunir una serie de experiencias que siempre quisieron ser testimonios. Decía Antonio, y eso lo hemos tenido claro desde el comienzo, que no se trataba de una historia simplemente, eso necesitaría un método distinto de aproximación, ni era para nosotros lo más importante. Evidentemente el rigor de los recuerdos y de la historia estaban en función de otra cosa, del testimonio. Queríamos reunir lo que fue aquel momento de creatividad y de entusiasmo, de utopía, ¿no?, que produjo el concilio y que tuvo unos años de efervescencia, ¿no?, muy productivos y muy creativos, pero desde el punto de vista de lo que fueron, de lo que son los testimonios y las experiencias vividas. A primera vista, y ya decía Paloma, puede parecer que es un libro plural, y lo es además plural voluntariamente buscado. Las experiencias son intransferibles, son plurales, son múltiples, ¿no? Y esa es también una riqueza, ¿no? Pero yo querría un poco tratar de buscar cuál es el hilo que une todas esas cuentas singulares, todas estas experiencias particulares,
de grupos y de individuos que hacen que cuando uno termine la lectura se da cuenta de que hay, no obstante esa pluralidad, hay una convergencia, hay un hilo conductor. Pues bien, yo pienso que ese hilo conductor es lo que el concilio fue. Por eso me van a permitir, aunque parezca que voy a aterrizar un poco, lo que fue el concilio. Si lo pudiéramos reducir en 10 minutos, lo podríamos intentar al menos. Hablamos del Concilio Vaticano II, pero ¿qué significó? ¿Cuál es digamos, podríamos definir de alguna forma simple y comprensible lo que fue la característica especial del concilio? Pues bien, un cambio que el Espíritu tantas veces, tal día como mañana, decíamos, el 11 de octubre de 1962, hace exactamente 56 años, tuvo lugar la solemne apertura del Concilio Vaticano II, presidida por Juan XXIII, quien tuvo la osadía extemporánea, según algunos sectores conservadores de la curia, de convocar. Se clausuraría 3 años más tarde, después de 4 largas sesiones de trabajo que reuniría en Roma a la totalidad del episcopado de la Iglesia Católica. Las sesiones fueron seguidas por primera vez en la historia de los concilios por observadores de las otras confesiones cristianas y por la expectación de un mundo que presentía la singular importancia de tal evento. El 8 de diciembre, 3 años más tarde, el 8 de diciembre de 1968, tendría lugar, esta vez bajo la presidencia de Pablo VI, la solemne clausura de los trabajos conciliares. Habían sido debatidos y promulgados entre constituciones, decretos y declaraciones un total de 16 documentos destinados a cambiar el rumbo de la institución milenaria de la Iglesia. Pero, y esto es lo que yo querría subrayar, la gran novedad del concilio no fueron principalmente los documentos que aprobó, que fueron importantísimos, sino las líneas de fondo que los recorren como impulsos transversales, líneas de fuerza que vienen de más atrás y que empujan necesariamente hacia adelante. Por una parte, la necesidad de retornar a las fuentes, lo que en sí requiere el ejercicio de la memoria. Lo que consagró el término, esto fue consagrado con un término que se hizo casi también un lema del concilio, con una palabra francesa. Los teólogos en aquel tiempo, gran parte de los teólogos en primera fila fueron la teología nacida y producida en Francia, ressourcement, es decir, la necesidad de nutrirse de la fuente. Después de 2000 años de historia, era necesario volver a repensar desde el principio y a nutrirse de los orígenes. Volver a nutrirse de las fuentes, volver a los orígenes. Y por lo tanto, tener la capacidad, sí, de valorar y en su caso relativizar e incluso rechazar todas aquellas adherencias históricas que pudieron tener un sentido durante varias otras épocas, pero que ya habían quedado obsoletas. Y por otra, la necesidad de afrontar las demandas y retos de un mundo en cambio, o lo que se llamó ayornamiento, otra de las palabras claves del concilio. Entre vueltas a la fuente y ayornamiento, la palabra italiana, que como ustedes saben significa puesta al día. Esto es la recuperación de la perspectiva histórica que guía la mirada del creyente. Desde su anuncio en 1959, Juan XXIII puso en circulación el término ayornamiento. Por esa palabra se coló el tiempo en una iglesia que había ido poco a poco a lo largo de los siglos, constituyéndose a sí misma en una burbuja de eternidad
inmune y ajena al tiempo y a los avatares y a las luchas de los hombres. Esto es, a la historia y al concepto y actitud inherente a ella de progresividad. Así la interpreta Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, publicada durante el concilio y que prácticamente ha de ser considerada un documento conciliar e inspirador de lo que fue después la trayectoria del concilio. Dice Pablo VI, el 6 de agosto de 1964, la palabra ya famosa de nuestro venerado predecesor, Juan 23, de feliz memoria, aggiornamento, será siempre tenida presente por nos como orientación programática. Lo hemos confirmado como criterio rector del concilio ecuménico. Sabía lo que decía porque sabía lo áspero que estaban resultando en este sentido la lucha entre las corrientes dentro de la asamblea conciliar. Y quiso confirmar esta orientación, aggiornamento, es decir, como la define él, lo seguiremos recordando como estímulo para la siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, para su vigilante capacidad de estudiar, como vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos, y para su siempre joven agilidad de probarlo todo y quedarse con lo bueno, siempre y en todas partes. Se refiere el Papa a la necesidad de estudiar los signos de los tiempos, otra consigna del concilio. Y esta es otra de las palabras cuya carga referencial hace girar a la Iglesia hacia afuera de sí misma. Una Iglesia por mucho tiempo ensimismada, aislada, bunkerizada. La señal y el ocultar los signos de los tiempos volvió a la Iglesia hacia afuera de sí misma. Lo que hoy el Papa Francisco vuelve a reclamar como una Iglesia en salida, evitar el repliegue, ese narcisismo suicida que termina por esterilizar la presencia ausente de la Iglesia. Auscultar, y esta es otra de las palabras cuya carga referencial hace girar a la Iglesia hacia afuera de sí misma para auscultar, dice, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina. Son palabras de la Gaudium et Spes, el último de los grandes documentos aprobados justo la víspera de la clausura definitiva del concilio. De hecho, el concilio quiso ser una solemne puesta en práctica de este principio. Lectura de los signos de los tiempos, vuelta a las fuentes y al mismo tiempo proyección hacia el futuro, cabalgando en la cotidianidad de cada día, en las luchas, en las esperanzas, en las vacilaciones, en las miserias y en la grandeza del ser humano. De hecho, el concilio quiso ser una solemne puesta en práctica de ese principio. Supuso esto convalidar la circularidad del quehacer hermenéutico. El lenguaje de Dios, su manifestación y sus demandas vienen de los signos de los tiempos, que hay que escucharlos. Palabra escrita por una parte y las palabras del acontecer articulan el lenguaje de Dios, el lenguaje continuo de un Dios que habla siempre desde el presente y en él se manifiesta. Solo se inserta en este diálogo el que es capaz de ir de la palabra a los hechos, de la palabra escrita a la historia y de los hechos a la palabra. El mundo, creación e historia, no solo es el campo de aplicación, no solo son los destinatarios del anuncio. La palabra y los hechos, el mundo y la creación e historia, es también palabra que hay que escuchar, que hay que atender
porque desde ahí también nos llegan las demandas de un Dios que nos habla con su lenguaje completo, que es el de la tradición, también la escrita, y el de los hechos que nos brotan, nos salen al encuentro cada día. Prescindir de una de estas cosas es realmente quedarse sin entender el lenguaje de Dios. La lectura de la palabra como hecho aislado, como bloque aislado, nos lleva a los radicalismos más absurdos, a los integrismos también más peligrosos. La palabra está abierta porque ella misma es también un testimonio de la historia a la historia. Y la historia, sin esa confrontación con la palabra viva, también se queda sin sentido, se queda muda. Implicaba esto todo un cambio de paradigma. Un cambio que el Espíritu, tantas veces invocado, provocó ya desde la primera sesión del concilio, sin que quizá muchos padres fueran conscientes de las enormes consecuencias del giro que habían dado a sus trabajos. El trabajo de las comisiones encargadas de la preparación del concilio no fue fácil, y uso esa palabra por ser suave, fue muy difícil, muy áspero inicialmente. Y la primera sesión, que inicia sus trabajos el 11 de octubre, tal día como mañana, de 1962, los termina apenas 2 meses después, el 8 de diciembre, no solo sin que se llegase a aprobar ningún documento, sino con el mandato de rehacer los esquemas de trabajo elaborados en el periodo preparatorio. Hubo toda una revuelta interior que provocó la caída de los documentos, de los planes iniciales, para provocar otra lectura. Se nombró una comisión de 4 cardenales, Raniani, Caro, a todos nos suenan aquellos nombres, Defner, Suena, ¿no?, para coordinar los trabajos del concilio. Y esta fue la argucia del Espíritu. Dice, para darse tiempo, sin embargo, para darse tiempo, los obispos habían abordado el tema que parecía menos comprometido doctrinalmente, la reforma de la liturgia. Y esta fue la argucia del Espíritu, si no resulta irreverente hablar así del Espíritu, porque en la segunda sesión se aprueba, en efecto, la primera de las constituciones, Sacrosanctum Concilium, sobre la reforma de la liturgia. Ya durante la celebración del concilio, dicha constitución se puso en vigor a través de un motu propio, Sacram Liturgia. Recordamos la sorpresa, todos que aquella época vivimos, y la alegría de cuando en la aplicación de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, la palabra escrita sonaba por fin en la lengua de cada día. El altar empezó a recuperar, aunque tímidamente, su función de mesa, que todavía no acaba de recuperar definitivamente. Y el sacerdote ya no daba las espaldas al pueblo, sino que volviéndose creaba esa circularidad necesaria para que circulara también la palabra. Parodiando, si me permite la frase de Neil Armstrong, se trataba de un pequeño giro en el espacio de la celebración, pero un gran paso para la vida de toda la Iglesia. Algunos conservadores sí advirtieron y temieron el cambio. El cardenal, por ejemplo, Francis Spellman, creo que era de Nueva York, a quien se le atribuye la frase de que ningún cambio va a sobrepasar la estatua de la libertad. A estas alturas del concilio quería parar al mismo espíritu y pensaba que no iba a llegar a la Iglesia de Estados Unidos los cambios de renovación. Ese mismo cardenal afirmó: la lengua latina, que es verdaderamente la lengua de la Iglesia Católica, es inmutable, no es vulgar, y ha sido durante muchos siglos la guardiana de la unidad de la Iglesia occidental. En efecto, no se trataba solo de un cambio de rúbrica, sino de un cambio de paradigma teológico, cristológico y por consiguiente eclesiológico.
un cambio de paradigma. ¿Por qué? Digamos, ese giro imperceptible, ese crear la circularidad, ese volver o el intento de volver a la mesa, crea otras condiciones para que la palabra circule. Y se volvió a los orígenes, o se intentó hacerlo, ¿no? Los orígenes era la mesa compartida, era la mesa donde todos iguales, con funciones distintas, evidentemente, con carismas distintos, pero iguales, creasen en torno a la mesa, y mesa en el sentido real y propio de la palabra, no una mesa simbólica, compartían el pan. Es la utopía que Jesús expresó tantas veces en sus discursos y en su actitud. Recuerden que Jesús lo acusaron de comilón y de bebedor, porque hizo del comer y del beber juntos, hizo la expresión de lo que él creía que debía ser la utopía del futuro, es decir, la comunidad de hermanos en torno a la mesa. No fue simplemente un giro, fue algo más, que empezó, evidentemente, pero que sembró una semilla muy fecunda, y que los cristianos enseguida percibieron con entusiasmo. De hecho, la gente más sensible inmediatamente comenzó a sentirse y a demandar ser comunidad. Comunidad en el mundo y el diálogo con él. El paradigma antiguo era el que todavía está grabado en piedra en nuestras iglesias. Es decir, es un plano horizontal para los espectadores, que son la comunidad son el pueblo. A veces esta palabra en ese contexto puede sonar hasta despectivo, el pueblo, porque el pueblo y el clero, la batalla que tiene Francisco ahora también para exorcizar el clericalismo de la Iglesia. Clero es una palabra que procede del lenguaje sociológico, es de la estratificación de clases. Bien, en el esquema o el paradigma escrito que prevaleció durante muchos siglos fue ese, ¿no? Un espacio generalmente rectangular, basilical, la gente sentada, sometida a la férrea disciplina de los bancos, un espacio superior, inaccesible a la gente, donde evolucionaban los mediadores entre Dios y los hombres. El espacio divino estaba fuera y el templo estaba considerado como un espacio sagrado, la casa de un Dios que estaba más arriba, en las basílicas, San Juan de Letrán, en el Pantocrátor, en las alturas, pero fuera y más allá. Sin embargo, la circularidad que puso Jesús y que mandó que fuera la forma en que lo íbamos a recordar, era la comida compartida, donde efectivamente el espacio sagrado es la propia comunidad que comparte el pan. El templo no existe para el cristiano en el sentido tradicional y verdadero del templo. El templo es la propia comunidad. Y si llamamos templo al templo hoy, es porque es la casa de la comunidad. Y en la medida en que lo sea, porque si no es la casa de la comunidad, tampoco es templo. El templo, y dentro del templo, en medio de la comunidad, está la presencia de Dios, que se ubica y se sacramentaliza en esa pan compartida. Pero no es una comunidad cerrada, porque ese espacio circular de partir el pan de cada día, el pan sin otros adjetivos, ¿no? Y partiendo el pan
expresar con eso el partirse, compartir uno mismo. No se parte el pan de la Eucaristía, sino se parte y no es expresión del compartir de uno mismo. Entonces expresa un sueño utópico, y es en sí mismo un gesto provocador. Jesús, cuando les dice hagan esto en mi memoria, lo hace en la víspera de su muerte. Era un gesto profético. Él sabía por qué moría, efectivamente, y sabía que algo tenía que ver con aquello de el Padre, hermanos, pan compartido y perdón también compartido. Pues bien, esto es otro paradigma. Esto hace que la comunidad cristiana no sea algo cerrado en sí mismo, ¿no? El pan es un sueño para toda la humanidad. Los cristianos pusieron en circulación una palabra que ya está muy desgastada, tan desgastada que casi a veces da vergüenza pronunciarla, ¿no? Hermanos, queridos hermanos, ¿no? Hermanos, hermanas. Se lo tomaban en serio. Y fue una palabra revolucionaria, ¿no? Revolucionaria porque hablaba de igualdad, hablaba de acogida, hablaba de destino común, hablaba de abrazo a toda la humanidad. Pues bien, por eso el instinto de la comunidad cristiana que recibe los documentos conciliares le lleva enseguida a adivinar esto. Y se liberan unas energías que constituyeron un momento privilegiado de la Iglesia. La oleada participativa que esto provocó en las iglesias fue inmensa y tuvo formas variadas: mayor dinámica participativa, ¿no? Intentos de comunidades y eucaristías domésticas, de homilías dialogadas, con actos de cambio en la iconografía. También cambiaron imágenes nuevas con un lenguaje expresivo distinto, ¿no? Imagen, el Cristo que cuelga en la cruz del Señor, ¿no? O la Virgen de la Vega en el polígono de San José. Y hasta la disposición arquitectónica, se hicieron intentos también en este sentido, de circularidad, de propiciar que los encuentros fueran e invitaran, ¿no?, a esa participación familiar, de tal forma que todos sintiesen la casa como casa suya. Intentos de comunidades eucaristías, la circularidad insinuada en la iglesia, por ejemplo, de San José. Me parece que estoy alargándome y terminamos ya. Dice, urgencia la presencia de los distintos movimientos sociales e implicación en la lucha por la justicia y los derechos de los más débiles. En fin, conciencia de la responsabilidad de todos en la transformación de la sociedad. Esto es lo que van a encontrar ustedes en este libro. Y verán que en todos existe, en todos los testimonios, la voluntad individual y colectiva de presencia, de transformación del mundo, de renovación de las estructuras de la Iglesia, de forma que sean más transparentes del proyecto de Jesús. Pues yo por mi parte lo que querría también es agradecer a los que han participado. He vuelto a releer los testimonios y para mí esto ha sido también un estímulo enorme que agradezco muchísimo, porque no se trata de revivir simplemente de una forma nostálgica ciertos momentos del pasado, sino de acostumbrarnos a contar nuestras historias, ¿no?, en el sentido bíblico de la palabra. La memoria es también una función de la fe. Es la memoria que está detrás del Magníficat. Es la memoria que está detrás de los relatos del Éxodo. Es la memoria sin la cual no se puede saber ni expresar lo que es vivir nuestra fe. Contarnos y cantar la historia es contarnos
nuestra fe y cantar también. Recuerdo y agradecimiento. Eucaristía, nos olvidamos que la palabra que nos reúne, la Eucaristía, a mí a veces prescindo ya del término porque no nos dice nada. Eucaristía tiene significado, y la tenía para los cristianos. Eucaristía es acción de gracias, que es el lema de los cristianos. Dar gracias por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Gracias, Juan. Poco puedo decir de Rosario Pino que ya no conozco. Ha sido junto a Juan la coordinadora y escritora principal de este proyecto de libro en lo que concierne a la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. No sé si lo he dicho bien. ¿Sí? Sí, usted lo sabe. Nacida en Santa Cruz de la Palma, vivió en El Paso y después estudió en La Laguna y en Madrid, es doctora en filosofía, catedrática. Ah, no es. Por favor, que me lleven Es una demostrar y no puede. Está muy sensible. Bueno, fue militante de ICANN, siendo concejal durante 8 años, dedicada a desarrollo local, servicios sociales, igualdad y cooperación internacional. En igualdad, bueno, igualdad para lo de mujeres, pero bueno. Estuvo colaborando 4 años en una ONG en Madrid, pero aquí ha estado siempre vinculado a Taretaco, es miembro del Instituto Misioneros Seglares, fundada en 1939, el 3 de diciembre, casi hace 80 años. Yo no estaba. De vida, ella no hago que joven. No, a ver. Que quizás no tengo, pero no estaba ahí en ese momento. Y como buena parte de las personas que nos encontramos aquí, participó en la experiencia más importante de la Iglesia Canaria de base de la Chamán, donde estábamos gente de todas las islas. Una experiencia comunitaria, archipielógica, renovadora. A ver qué nos cuenta. Pues algo. Pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos, rostros conocidos, amigos, amigas, compañeras de camino, la mayoría. Nos hemos encontrado por estos caminos durante estos ya 50 años y algunos más que llevamos viviendo en esta iglesia, diócesis de San Cristóbal de la Laguna. A mí siempre me ha molestado que la diócesis de allá se llame diócesis de Canarias, ¿sabes? Siempre me ha molestado y me sigue molestando. Porque cuando vos por ahí dices, pero tú eres de Canarias, y entonces a mí me gustaría que no se llamara diócesis de Canarias, o que no se llamara diócesis de Canarias la otra de allá. Porque parece que tiene la exclusiva, yo me siento diócesis de Canarias, pero no de Canarias de la isla del frente, sino de... Esto es un chascarrillo para empezar, ¿no? Porque después de tantas cosas que se han dicho, pues me queda como poco. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la edición del libro. Reconozco que aquí ha tenido un papel clave el amigo Antonio Quintana, que a veces es más pesado que un plomo, pero gracias a su insistencia y su tenacidad, esto ha salido para adelante, porque cada vez que llamaba decía, ay Dios mío, que me tengo que poner, ay Dios mío, y gracias a la insistencia de Antonio, hay que permanecer, que eso es importante, pues, y a su tenacidad, el libro ha salido adelante, porque yo creo que este libro, al final, en el que hemos trabajado tantas personas, es un auténtico regalo. A mí me quiero celebrar sobre todo el acierto, porque mira que era difícil organizar todo lo que está en ese libro, y a mí me ha gustado mucho que lo hagan desde lo que yo digo Piaf. Piaf porque me gusta mucho Edith Piaf, y entonces para recordar lo que el Papa nos recomienda en la Evangelii Gaudium, que es que primeremos, nos involucremos, acompañemos, fructifiquemos y festejemos, pues Piaf me viene muy bien, así no me olvido y lo tengo como un recuerdo, y cuando pongo
los discos de la Edith, me acuerdo también de esto que dice el Papa que hay que hacer y que me parece que es muy interesante. Articular el libro en torno a este esquema me ha parecido que era pues una forma estupendísima. Sé que ahí estaba Felipe y más gente, me alegro que esté hoy aquí también. Bueno, a mí todo esto que estoy empezando a decir, pues me lleva también a dar gracias a las numerosas y variadas experiencias que se recogen y que nos ayudan a hacer memoria agradecida. Una cordial, no solo una memoria intelectual, sino una memoria cordial. Y nos lleva, por supuesto, a agradecer. Es un libro que nos ayuda a saborear la vida que hemos compartido durante todos estos años y que, como decía mi madre, a veces lo tenemos olvidado por sabido. Y es bueno no olvidar las cosas por sabidas, pararnos y volverlas a pasar por el corazón. Por eso quiero decir, y creo que ustedes lo comparten conmigo, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, como dice el salmista. Agradezco haber participado en la escritura, aunque ha sido un poco rollo y costoso. Pero lo agradezco por muchas cosas. Primero porque por el gozo de ver que todas las personas con las que me he estado viendo para este tema, o he hablado ocasionalmente para este tema, el tema les interesaba muchísimo, vibraban y querían contar cosas. Eso ya de entrada pues es un gozo. Entonces, no me he encontrado con nadie que diga, ay, hablar del concilio, hablar de la iglesia, no, todo el mundo, ay, sí, qué bueno. Con muchas de esas personas, algunas están en esta sala, no fue posible reunirnos y hablar un rato, conversar. Con otras conversamos y dijeron que no querían aparecer su nombre ahí, pero su experiencia sí está. Pero me satisfizo el que cada vez que me acercaba a alguien, pues dijera, ay, sí, qué bueno, o cuando nos vemos, o tal. Y con muchas hemos quedado otra vez, ya de eso hablamos después. El conversar con todas las personas con las que lo he hecho, he constatado también que para todas ellas, entonces, el concilio ha sido algo importante. El concilio no fue algo que pasó por ahí, sino que para todos los que estamos aquí y para otro montón de gente, el concilio fue un real acontecimiento. Fue algo que marcó en gran medida nuestras vidas. Y de eso pues, podemos dar testimonio muchas personas. El concilio fue un rebumbio, me dijo José, aquí presente. El concilio fue un rebumbio, dice. Bueno, ya nos lo contará después, que va a contar un poquito su experiencia, ¿no? Fue un rebumbio y para Víctor Díaz, por ejemplo, que no sé si está por ahí, pero igual no está. Para Víctor Díaz fue la confirmación en lo que hacíamos. No solo para Víctor, yo a esa experiencia me sumo también. El concilio nos confirmó a los que estábamos ya en los movimientos apostólicos, porque yo el otro día lo comentaba con Juan, el concilio no nació de repente. El concilio, cuando el concilio nació, ya venía bastante preparadito por los movimientos que había por Europa, sobre todo, que aquí no llegaban demasiado, pero sí que había llegado la Acción Católica, que ya era como precursora. Por lo menos la Acción Católica además nos enseñaba a la metodología de revisión de vida, que es pues, ver la realidad, o sea, hacernos cargo de la realidad, juzgar la realidad, o sea, encargarnos de la realidad y finalmente actuar, ¿no? Es decir, cargar con la realidad en el día a día. Eso lo habíamos aprendido en la Acción Católica. No veníamos como, no caía de nuevas el concilio aquí. Y entonces, eso que ya lo veníamos haciendo, Víctor en ese momento que estaba con los grupos de José y eso, pues por ejemplo dice, pues me confirmó en lo que estábamos haciendo. Pues yo que estaba en la JEC, pues me confirmó lo que estaba haciendo. Eso lo podemos compartir muchísimo, sobre todo los quienes participábamos en los movimientos apostólicos, ¿no? Entonces, bueno, pues el concilio nos ayudó a confirmarlo, nos confirmó, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, a mí el concilio, y creo que es una experiencia que se puede extrapolar a otras personas que conozco, pero no me atrevo a contar su experiencia, el concilio a mí me salvó de una crisis personal, de identidad muy fuerte,
en un momento en que la Iglesia pues no daba aquella respuesta que, bueno, que yo creía que tenía que dar y tal. Y tengo que agradecer especialmente, para que vean la importancia de los acompañamientos personales, del acompañar a don Alonso Méndez Llarena, que no solo lo hizo conmigo, sino con alguna otra persona, pues tuvo la paciencia de acompañarnos a una lectura del concilio a fondo, profundizándola, interiorizándola y reflejándola en nuestra vida. Era un acompañamiento personal, personalizadísimo, que nunca agradeceré bastante. Es decir, profundizar en los documentos del concilio fue una auténtica gozada. Y aquello me consta que lo hacía también con alguna otra persona. Para mí, fue en ese descubrimiento del concilio, fue un verdadero gozo entender, saborear y acoger en mi corazón que hemos sido consagrados y consagradas por el bautismo para vivir en el mundo desde el Dios del reino, ocupándonos del reinado de Dios. De ese reino que, como dice la Gaudium et Spes, está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Acoger todo eso, ese ya es el reino presente en nuestra tierra, y que nuestra misión es buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales, que dice la Lumen Gentium. Para mí eso fue una clave de interpretación de la realidad global, de la fe y de mi propia experiencia y mi propia identidad. Pero eso lo digo a nivel personal porque no me lo han comentado así para escribirlo otras personas, pero fue una experiencia compartida por muchas compañeras y compañeros de camino en aquel momento. Creo que esto para nosotros es unido a las cosas que dijo Juan, pero para mí el concilio, para quienes estábamos ya militando en movimientos de acción católica o cosas de estas, esto fue una clave impresionantemente importante para interpretar la realidad. No hay dos historias, la historia sagrada y la historia profana, aquellas dicotomías en las que vivíamos antes. Existe una única historia, el reino de Dios no es lo que está allá lejos. Es verdad que el reinado de Dios tiene sus dimensiones escatológicas, ¿no? Pero está ya misteriosamente presente aquí. Acoger ese reinado y estimular su crecimiento, apoyar su crecimiento. Esto es una cosa que entusiasma a todo el mundo. Sabiendo que, bueno, que Dios creó el mundo, el séptimo día descansó, pero la tarea creadora la continuamos nosotros. Y la historia de salvación está pendiente de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros vivamos y aportemos. Eso es una experiencia a subrayar que me parece muy importante. Otra cosa que me parece muy importante, que he aprendido y que me ha alegrado mucho, es que todas las personas cuando comentaban su experiencia la ligaban a otra persona o a un grupo. Su experiencia no ha sido una experiencia personal, oculta, callada, ha sido una experiencia de acompañamiento, de fraternidad, de sororidad. Ha sido esa experiencia grupal, comunitaria, vivida en muy distintos ámbitos, pero todas las personas con las que he compartido estos días o estos meses para este trabajo transmitían esa experiencia, ¿no? Creo que es una experiencia muy importante y que la tenemos viva, ¿no? He comprobado también que las decepciones y las deserciones, que también las ha habido, han venido dadas por la incomprensión, cuando no el rechazo, en el interior de la propia Iglesia. Algunas dolorosas, no se cuentan muchas ahí en la parte de Tenerife, siempre me refiero a la parte a la historia en Tenerife, ¿no? Pero las ha habido, ¿no? Pero también es verdad que a veces de ese rechazo o de ese sufrimiento incluso que se producía en el interior de la Iglesia y que eran decepciones y a veces casi deserciones, pues casi siempre también a veces ha habido comunidades que se han hecho más resistentes y más resilientes. Yo casi que, bueno, no quiero empezar a citar porque me voy a dejar algunas, por eso más bien diré a nivel personal. Nos hemos acompañado a veces a resistir y a permanecer en momentos sobre todo de dificultad.
Y yo quiero agradecerle, ya que está aquí, nunca se lo he dicho, a Paloma, que una vez que yo llegué llorando a su casa, cosa habitual, porque yo lloro bastante, y llegué a su casa aquí a la cocina, llorando, hecho un mar de lágrimas, porque el nuncio de su santidad, Monseñor Innocenti, nos había dicho que olíamos mal. Yo no sé quién más estaba conmigo en esa reunión, pero fuimos a visitarlo, a lo mejor Asterio, que está diciendo, Asterio estaba, y nos dijo que olíamos mal, pero lo dijo, ¿verdad, Asterio? Sí. Entonces, llorando se lo dijo a Paloma, parece mentira, venimos de plantearle esto y esto y esto, y nos dice, y Paloma me ayudó a una cosa que es fundamental para permanecer y hacerse resiliente, es me ayudó a relativizar. Lo primero que dije fue, ¿sabes por lo que te pasa eso? Porque tú quieres demasiado la iglesia. Eso fue lo primero que me dijo. Yo, contra Paloma. Dice, sí, no. Y dije, pues lo tengo que bueno, dialogamos un rato y al final me ayudó a relativizar aquel gesto y aquel momento y a entender que había otra cosa mucho más allá de eso. Y otra persona a la que también quiero nombrar y recordar, porque para mí también ha sido una persona testigo de fe y acompañante, es a Mercedes Navarro. Aquella señora que en tiempos de don Domingo Pérez Cáceres, junto con González de Chávez, se lanzaron con aquella acción católica que coordinaban de una forma tan cercana y tan libre y tan abierta. Y Mercedes, cuando salimos de la asamblea del estudio sociopastoral, me encontró también llorando debajo de un árbol. Yo no entro a esa Eucaristía porque no comulgo con eso. Y entonces también me ayudó a relativizar, me acompañó, tal. Y pues lo digo, no tanto por... Bueno, pero a veces son testimonios que tampoco los escribí, porque escribí los de otras personas, y si están los de otras personas, pues también que esté el mío, para que tomemos conciencia de que esto que ellos han hecho, por ejemplo, conmigo, lo hemos hecho muchos con muchos, y que eso es lo que nos ayuda a veces a permanecer y a no, bueno, y a hacernos eso, resistentes y a permanecer a pesar de todo, ¿no? Cuando se escribió el capítulo Antonio, que fue el que puso al final, yo creo que el título lo pusiste tú, ¿no? Sí. Puso, en la parte de Tenerife, puso 5 momentos del caminar eclesial en Tenerife. Yo casi me atrevería, si pudiéramos corregirlo, que no es el caso, a decir, en lugar de el caminar, un caminar, porque lo que está ahí es muy parcial. Entonces, no es 5 momentos del caminar eclesial de Tenerife, que parece que es de todo el caminar eclesial. No, de un cierto caminar, de unos ciertos círculos y grupos de personas en Tenerife. Pero bueno, sabiendo que fue bien intencionado, ¿no? Bueno, lo dejamos así, porque así está en el libro, ¿no? Pero quiero que sepan que es solamente 5 momentos de un caminar en Tenerife. ¿Por qué 5? Pues porque en una iglesia tan clerical como la nuestra, los obispos marcan mucho. Y ha habido 5 obispos. Bueno, don Domingo murió antes de que finalizara el concilio, pero lo que venía, los antecedentes, sí que son de don Domingo. Y entonces, bueno, pues habría que contarlo, ¿no? Y entonces la iglesia nuestra pues sigue estando marcada por los obispos y los curas. No ciertas comunidades que se han hecho maduras, adultas, resistentes, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que la marcha de la iglesia pues está marcada, pero de manera casi absoluta, pues por esto, ¿no? Y bueno, pues por eso me parecía que era la forma de alguna manera de contarlo, ¿no? Ha sido una escritura que queríamos que fuera, inicialmente, así lo estuvimos hablando y pensando, una escritura colectiva, como aquella que hacían los alumnos de la escuela de Barbiana, ¿no? De don Lorenzo Miliani, creo que se llamaba, Lorenzo Milani, ¿no? Que es una escritura donde pues, todo el mundo aporta ideas y cosas, ¿no? Aquí los maestros dicen que sí. Va aportando ideas, va aportando cosas, se va construyendo y tal, pero y se le da una forma y se hace un texto y luego se vuelve sobre ello, se valora, se corrige, se aporta, se enriquece y todo. Aquí no ha habido nada de eso, ha habido el primer momento y nada más. Pero bueno, ahí está.
quiero agradecer a Kiko que prestó un texto entero para poder hacer todo de las comunidades neocatecumenales y tal. Se metió gran parte de un texto que ofreció Dulce Borges, que aportó también otro texto de la comunidad de allá. En fin, el resto pues ha sido conversaciones muy interesantes, ratos muy estupendos recordando, comentando y haciendo, y bueno, pues es como el inicio de esa escritura colectiva que, bueno, si nos parece que vale la pena, pues podemos unirnos para seguir reescribiendo este caminar. Y creo que valdría la pena, sí, o a condición de que nos impulse para seguir intentando hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, parafraseando o tomando las palabras del profeta Miqueas, es que amemos con ternura, practiquemos la justicia y caminemos humildemente junto al Señor. Que Él nos lo conceda a todos. Gracias. No, ¿qué le iba a decir? Me llevo unos cuantos piropos. Ya me he pesado. Bueno, ¿qué hace José Antonio aquí? Si no es escritor, es cantor. Bueno, José Antonio González Luis. Sí. Muchos lo conocemos como el creador de la misa canaria en los tiempos aquellos de la chamán, precisamente. Ha sido un amigo. Antes me decía, y yo desde Madrid no recuerdo verte o encontrarnos, ¿no? Sí, nos hemos encontrado en esos encuentros de los curas de los 9 y alguna gente del otro lado, de la diócesis de Las Palmas, por intentar ahora compaginarme aquí con la parroquia. Ha estado implicado en la parroquia de San Matías y ha ayudado en la Cruz del Señor. Dispone, dicen, y yo creo que es verdad, de una memoria excepcional. Formó parte de los curas de los 9, colaboró mucho con el encierro del portuario en la parroquia de San Sebastián, en el tiempo de Don Elías, solidario con sus compañeros sacerdotes cuando tuvieron conflictos con el obispo. Además de tocar el tambor y la pandereta, canta muy bien. Hizo la letra de lo que dije antes, de la misa canaria de chamán. Muchos grupos la han hecho suya, con música típica de las diferentes islas, como las Islas, Folías, Malagueñas, Polca y Juan Batista. Juan Batista. San Juan Bendito. ¿No ves? San Juan Bendito. Yo no soy de San Juan Bendito. Él conoció un grupo de música de la Orotava desde que se ordenó, al que se ha mantenido muy unido y que después seguramente nos va a deleitar con alguna pieza. Se llama el grupo folclórico alfombrista de la Orotava. Será quien después cierre este acto. Pero primero que nos diga José Antonio algo de su experiencia. Ponte ahí para que cojas el micro, José. Pero yo me acerco, acércame. Sí, Ah, pero es sentado. Sí, hay que hablar sentado. No, pero el micro sí, pero cógelo, si lo Yo lo cojo. Vale, cógelo. Sí. Bueno, yo estoy vestido de alfombrista, ¿no? Tengo aquí la camiseta que usamos este año, porque cada año tenemos un color distinto, pero como ya tenemos cierta pobreza, pues volvimos a repetir el color, y este es el de este año. Yo le había dicho a los alfombristas que cantan en la misa de los alfombristas a las 7:15 de la mañana, el Corpus de la Orotava, que en lugar de venir vestidos como vamos a la misa, con nuestro escudo de alfombrista, pues que vinieran vestidos con el traje típico de la Orotava, porque al mismo tiempo ellos forman parte de la rondalla juvenil Teide, pero ya son todos carcamales.
pero se mantienen muy curros diciendo que son de la rondalla juvenil. Dije, bueno, pues aquí venimos unos y otros, pues vestidos con el traje típico, y yo le dije, bueno, les voy a dar la satisfacción de que José viene con la camisa de alfombrita. Bueno, lo importante es que todo lo que han dicho, yo he estado al tanto, y es verdad, tengo memoria, a veces ya me falta porque ya el Alzheimer se va haciendo... Pero, como decía Antonio Quintana, al principio dice, esto es un momento de gratitud y al mismo tiempo es un reto. Después me gustó mucho lo de Paloma, huellas, las huellas, y incluso entre las huellas, qué hermoso cuando ella recuerda las huellas de muchos que ya se fueron, pero que están haciendo referencia a hebreos, ¿no? Hay una multitud de testigos. Y después al mismo tiempo que fuera nuestro grupo, porque todo es una experiencia grupal, no grupos cerrados sino abiertos. Yo estaba escuchando todas las aportaciones y las de Juan Barreto. Yo me acuerdo el encuentro con Juan Barreto, allá estando yo en Lanzarote, todavía estaba él por Lanzarote, y cómo él ha hablado de esa palabra ayornamiento, ha hablado de ir a las raíces, ha hablado, a mí me encantó sobre todo, no sé qué palabra empleaste tú cuando te referiste al Espíritu Santo, Juan. Que dice que te parecía irreverente. A mí es que, sí, a mí me gusta eso porque las argucias del Espíritu Santo. Es que la verdad que es una argucia. Es que a mí me encanta pensar cómo Dios se zafa y utiliza cualquier pretexto para salirse con la suya. Eso está claro. Está claro. Yo no sé en qué situación se encuentra cada uno, porque también Rosario ha hablado de quienes han vivido el drama del rechazo, de sentirse decepcionados, fuera, ninguneados. Igual están aquí. Pero yo decía, a ver, ¿cómo se siente cada uno en su corazón? Porque lo que sí es cierto es que cada uno tiene su historia. Y que la historia de cada uno, de todo ser humano, es una historia sagrada. Yo no sé si todos tienen alguna referencia con respecto a Dios. Se ha hablado del reino de Dios, de Jesucristo, de que tenemos que volver al momento primero, a la mesa puesta, al pan compartido. Y fíjense que está hablando uno que ante todo y sobre todo yo me siento muy de la Orotava, muy del Corpus Christi, mucho. Porque eso lo he aprendido yo en la Orotava. Yo veía como en la Orotava, estando yo dentro de la iglesia, abrían la gente trabajadora que se levantaba tempranito, abría la iglesia y saludaban al Santísimo haciéndole así. Porque el Santísimo, la Eucaristía es importante. Se mezcla todo, es un reunio. Y la Orotava hace toda esa exposición preciosa y esa procesión del corpus, todo junto. Y yo he aprendido con los chicos de la Orotava, que pertenecían a la JO, que muchos conocieron a Carmen. Pues yo he aprendido con ellos a unirlo todo y hacer que incluso uno pueda vivirlo dentro y fuera y echarse los vasos de vino e irnos a resbalas y a preparar nuestros encuentros y nuestras alfombras, pero también detrás de la comida, del vaso de vino, está todo junto. Por eso, como decía también Rosario, qué hermoso que el Papa haya y que el libro se haya estructurado en esos 5 puntos y que se termine con el festejar, fiesta. Y lo cantamos con nuestras letras. Por eso, más que echarme más rollo, yo sí me gustaría que los amigos que han venido de la Orotava, ellos se vienen para adelante. Movilizamos un poco la cosa y yo les dije, ¿cuántos cantos tienen ustedes preparados? Dice, trajimos 4, José, porque ellos ya tienen otra misa preparada, es que he hecho otra misa.
pero que ya la tienen ellos, ya la cantamos este año en el Corpus. Fue una misa que la hice para el año 2000, le puse por título Misa Adora. ¿Se acuerdan de aquel villancico de Taburiente? Adora llamaron al niño que les vino del cielo. Pues hice una misa ahora. Se la di a los majuelos para ver si me la pasaba y me la han ido posponiendo, me harté y se la di a ellos, a los alfombristas. Y les dije, ¿ustedes quieren sacarla? Pues venga, la han sacado, la hemos cantado, pero ya la editarán. Así que hay derechos de autor que ya están transmitidos para ellos. Y de todas maneras ellos han vuelto a repasar estas 4 canciones de la Misa Popular Canaria, que fue la primera. Vamos a cantar el canto de entrada, venimos con alegría, llamados por tu palabra, que hace referencia a lo que dijo Juan. El concilio nos remite a Él, a Cristo Jesús, la palabra. Después vamos a cantar, pero como no lo hemos cantado siempre, que a palo seco, el canto del tambor gomero, pero como eso no lo teníamos incluido, dice, lo hemos ensayado, creemos en un solo Dios, que todo por amor nos dio. Que es bella, pero muy bien, con toda la fiesta que se está celebrando ya en La Gomera con la bajada de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Afirmando que todo Dios nos lo da por amor y que Dios se hace uno de nosotros desde abajo. Eso que hablábamos tanto con el conflicto que hubo dentro del mismo concilio, la teología ascendente, no de arriba para abajo, piramidal, sino de abajo para arriba. Eso, Dios se hizo hombre y eso lo afirmamos. Luego lo que decía Antonio Quintana, lo de San Juanito, pues eso, las flores y los pinares, pues sí, es verdad. Fíjense ustedes que se celebra el Corpus, el día de mi ordenación fue un 24 de junio en la Orotava, día de San Juan. Pero también resulta que el día de mi tonsura, cuando empezó Pablo VI, fue un 24 de junio también del año 63. Estoy marcado por San Juan. Para mí entonces, el Noche de San Juan bendito, con lo de las flores y los pinares, está hecho con toda la intención del mundo y me expresa. Pero me decía Rosario, José, esa canción nos dice a muchos que hemos estado involucrados. Y después, como resulta que hay que unir lo que se celebra, como decía Juan, la mesa servida no es solamente para tener las puertas adentro, sino salir fuera y compartirla, pues terminamos con la misa de despedida, como toda fiesta canaria que se precie, diciendo que el mensaje que llevamos es un mensaje de gozo y paz para todos, no para quedarse dentro. ¿Les parece? Bueno. Pues eso es lo que vamos a hacer. Mientras ellos vienen, decir 2 o 3 cosas, porque además de agradecer a José que nos haya dado una primicia que saldrá mañana en todos los medios de comunicación, la nueva misa canaria, antes de terminar esta presentación del libro colectivo, queremos dar las gracias a nuestro amigo y editor Jorge Alberto Liria por su acogida y sugerencias y apoyo, y también por ser un mecenas moderno. Aprovecho para informar que, no siendo lo habitual, el libro lo deja hoy a 15 €, porque a partir de mañana costará, mañana se va a retrasar porque en Las Palmas se vendieron más de lo previsto hasta finales del mes, pero a partir en las librerías costará 20 €. Bueno, también agradecer a Antonio Martín por su sugerente imagen de portada, y a Paloma Martínez, Artola, por aceptar a la primera ser la prologuista de una publicación colectiva, por su estilo directo, realista, y por invitarnos a sintonizar con experiencias de medio siglo de vida de las 2 diócesis del archipiélago.
Agradecemos a los y las 27 participantes, tanto por la buena acogida de la invitación como las sugerencias hechas sobre temas y extensión para que esta obra fuera posible. Además, también mostramos nuestra gratitud a la Casa Mesa, que nos ha cedido este local para este encuentro de presentación del libro, de reencuentro y de fiesta. Igualmente agradezco al equipo coordinador la dedicación, la entrega y el sugerente trabajo. Sin los diálogos personales y grupales, presenciales en Fuerteventura y en Gran Canaria y telefónicos con Felipe Bermúdez, Rosario Pino, Juan Barreto y Mapi Tejera, este proyecto no hubiera salido adelante. Por último, agradecer, como no, a mi compañera Águeda Vilaver por sus ánimos y su apoyo durante casi un año mientras me volcaba en la coordinación, y a mis hijas Aroa y Nerea por ayudarnos al tema de la publicidad, de la difusión y del vídeo. También a mis cuñados Pino y Fran, que colaboran hoy en la venta de libros y me acogen en su casa. Estoy convencido de que la huella del concilio en Canarias, fruto de muchas experiencias renovadoras del último medio siglo, es un grano de arena más en la necesaria y permanente renovación de una iglesia canaria para ser mejor seguidora de Jesús y comprometida con los más empobrecidos, así como en la construcción de una sociedad canaria más justa, igualitaria y fraterna. Para mí ha sido un regalo el haber compartido este proyecto con tantas personas. Gracias muchas a todos y a todas. ¿Ustedes le van a repartir hojas? Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a empezar, como les decía, con el canto de entrada de la misa, que es una campesina lanzaroteña, y tenemos una afirmación de que nos hermana esa misma fe en Jesús, y también habla de la pobreza, de partir de la vida y del compartir con los más pobres. Cantamos. Si se lo sabe, no trajeron papeles, pero lo podemos cantar. ¿Vale? Bueno, los compañeros están un poco asustados, tanta gente. No, me dijeron, di que no somos músicos profesionales. Efectivamente no somos músicos profesionales, somos alfombristas. Pero bueno, si hay algún fallo tampoco se perdona más. Vamos entonces a la entrada.
y uno es capaz de decir lo que acabamos de cantar. Si Dios es lo que te importa, comparte lo que tú tienes, pero que uno es capaz de darlo todo cuando uno sabe que Dios no es el que te tiene de rodillas, sino el que se da totalmente. Eso es lo que afirmamos ahora cantando, y eso sí lo podemos hacer todos, con el ritmo del tambor romero, el creemos en un solo Dios que todo por amor nos dio. Bueno, nuestra parranda es más de pulso y púa, así que no tenemos tambor y chácaras, pero lo hacemos con la guitarra. Creemos en un solo Dios que todo por amor nos dio. Creemos en un solo Dios que todo por amor nos dio. Tanto Dios al mundo quiso que le entregó a su Hijo. Creemos en un solo Dios que todo por amor nos dio. Creemos que Jesús es Dios, que de María no nació. Creemos en un solo Dios, que todo por amor nos dio. Su vida entregó Jesús hasta morir en una cruz. Creemos en un solo Dios, que todo por amor nos dio. Creemos que resucitó y de la muerte nos libró. Creemos en un solo Dios, que todo por amor nos dio. Su amor en nosotros está, su espíritu nos guiará. Creemos en un solo Dios, que todo por amor nos dio. Y precisamente esa seguridad de un amor increíble que da todo es lo que nos hace proclamar con gozo, uniéndonos a toda nuestra creación, como decía Juan Barreto, metidos de lleno en nuestra tierra, y también lo hablaba Paloma, sin encerrarnos en nuestra realidad local, sino abierto. Qué hermoso eso. Nacionalismo no que nos encierren en nuestras realidades, sino desde nosotros ser universales. Qué hermoso partir de esta realidad canaria y afirmar, como afirmamos con la canción de Las Flores y los Pinares, que al fin y al cabo, porque creemos en el sí de Dios a la vida de Jesús, nosotros, embarcados con Él, tenemos la seguridad de que esto va para adelante, ¿vale? Cantamos. A través
es para que se quede aquí, sino para compartirlo, y echarlo fuera. Precisamente cuando terminamos, que bien lo decía también Juan Barreto, diciendo que incluso la Eucaristía es una mesa compartida, pero una mesa compartida que nos lleva también a darnos a los otros. Allá en la Brotada lo podemos decir, cuando terminamos la misa de los alfombristas y salimos, siempre cantamos una canción que yo lo tengo, es muy bonita, porque ¿se acuerdan aquello? ¡Viva Tenerife! ¡Viva! Bueno, pues ellos al final, siempre la misa de los alfombristas, terminamos uniendo la fiesta del Corpus y la romería. Y decimos que salimos para afuera y juntamos alfombra, San Isidro, las papas, las chicas bonitas, todo, la vida toda junta. Pero eso también lo recoge la Isa de despedida. Así que, como vamos a terminar ya, pues vamos a cantar la Isa de despedida. Perdón. Si no le importa, a Pilar, a Paloma, a Serafín, a Antonio Martín, a Juan Barreto, a Felipe, que son los autores que están bien metidos, vamos a sacarnos una foto para que no tengan envidia de la gente de Las Palmas.
hacer una foto. A ver, hay mucha cámara por ahí. Lizardo dice que le mandes eso, o lo subas a la nube para que lo descargue, lo quiere poner en YouTube. Va a ir a la página web. Bueno, él dice él me dijo, no sé qué, dice, dile que a ver si tal, para ponerlo en YouTube, no sé qué tal. Bueno,